Entonces, para hacer las orejitas necesitamos un cuadrado de 22 por 22. Dentro de ese cuadrado de 22 vamos a hacer un cuadrado más pequeñito de 11 por 11. Y ahí vamos a tomar el vaso y lo vamos a poner aquí. Que el borde del vaso, en la parte de abajo, toque el papel. Y este lado de acá sea parecido al lado de acá. Si lo miran de arriba, va a ser fácil. Y lo dibujamos. Vamos a hacer un resumen. Entonces, tenemos un cuadrado que tiene 22 de ancho y 22 de largo. Dentro dibujamos un cuadrado más pequeño de 11 por 11. Y el vaso lo dibujamos de tal forma que tocase acá y esta distancia de esta zona sea similar a la distancia que tenemos acá. Entonces, para empezar a dibujar, aquí tendríamos que hacer una curva. ¿Ya? Por ahí iría una curva. Aquí tenemos que hacer algo así. Que esta sería la parte de abajo. Esto sería doble. Lo vamos a anotar luego. Y acá también lo mismo. Tenemos que ver cómo esta línea la respetamos, porque ese es el ancho según los centímetros. Y aquí adaptamos nuestro vaso a lo que necesitamos. ¿Ya? Si necesitamos dibujar mejor eso, podemos utilizar el vaso, ponerlo un poco más corrido y le damos la forma. ¿Ya? Porque esta va a ser nuestra regla, para que nos quede más bien dibujado. Yo creo que por ahí nos funciona mejor. ¿Ya? Esta sería la parte de abajo. Aquí estaría la curva, perdón, ahí. Y este sería nuestro molde, que aquí tendríamos que poner el papel doble. ¿Ya? Acá podemos anotar doble en esta zona. Aquí estaría listo el molde. Entonces, con un plato de 20 centímetros, ¿ya? Lo marcamos el centro, ¿ya? Y hacemos esta línea. Donde termina el plato, vamos a hacer una recta, ¿ya? Y aquí vamos a cuadrar esto, porque va a ser la base de la pieza que vamos a ocupar para el... que sería la parte de la cabeza, ¿ya? Que vamos a ocupar 4 veces esta pieza. Entonces, acá del plato hacia arriba nos vamos a subir 2 centímetros y vamos a empezar a dibujar una como punta. A ver, de acá se ve. De la mitad del plato empiezo de a poco y subo. ¿Ya? Y de acá tendríamos la mitad del pétalo. Serían 4 pétalos en el fondo. ¿Ya? Desde acá arriba se nota un poco lo que tenemos que salirnos y dibujar. Siempre acá manteniendo una curva, ¿ya? Aquí más bien por fuera que tan recto. Manteniendo la curva para que esta punta sea como un pétalo. Esto nos conviene, como las otras piezas, primero calcarlas con el papel de molde y luego dibujarla y recortar. ¿Ya? Para ver cuando estemos recortando cómo va acá la figura. ¿Ya? Por eso conviene primero hacer así un croquis y luego la línea definitiva. ¿Mm? Igual acá. Esta va a ser la línea que vale. Y aquí vamos a doblar el papel por la mitad, ¿ya? En esta línea central. El otro paso importante es que aquí vamos a quitarle al plato, le vamos a quitar un poco de curva, porque es una figura, este pétalo es una figura alargada. Entonces aquí tenemos que eliminar parte de la curva, si no nos queda muy ancha.
¿Se fijan que ahí se empieza a ver? De aquí hacemos una curva, pero de acá está bien el ancho, que va a ser la base de nuestro pétalo. Pero aquí ya podemos empezar a quitarle un poco de ancho. Nos subimos y llegamos acá. Por ahí más o menos iría el dibujo. ¿Mm? El otro paso importante es que aquí vamos a quitarle al plato, le vamos a quitar un poco de curva, porque es una figura, este pétalo es una figura alargada. Entonces aquí tenemos que eliminar parte de la curva, si no nos queda muy ancha. ¿Se fijan que ahí se empieza a ver? De aquí hacemos una curva, pero de acá está bien el ancho, que va a ser la base de nuestro pétalo. Pero aquí ya podemos empezar a quitarle un poco de ancho. Nos subimos y llegamos acá. Por ahí más o menos iría el dibujo. ¿Mm? Acá es importante que le saquemos 1 centímetro, ¿ya? Estos 20 centímetros, acuérdense que es nuestra referencia del plato, pero no son las medidas exactas. Aquí necesitamos sacarle 1 centímetro. Entonces vamos a hacer lo mismo, lo dibujamos y vamos subiendo y nos vamos a encontrar acá. Y ahí nos encontramos con lo que ya dibujamos. Ya, ahí estaría completo el ejercicio de este pétalo, que sería uno de los 4 pétalos. Entonces, repaso. Acá, de los 2 centímetros, corregimos aquí, como decíamos, un poco cuadradito, porque este pétalo arriba tiene que ser un poco plano. Y acá corregimos el centímetro, porque este plato nos sirvió de guía, pero la medida que tenemos al dividir el contorno por 4 de la zona donde va este gorrito, nos sobra 1 centímetro, ¿ya? Entonces por eso le estamos quitando 1 centímetro de la base. Este sería entonces, como ya dijimos, uno de los 4 pétalos. Marcamos la línea central y ahora vamos calcando. Como explicaba antes, el papel, al tener la parte más lisa abajo y la más rugosa arriba, hace que sea más transparente el papel. Influye cuando lo ponemos al revés. Bueno, ustedes lo van a ir viendo. Entonces ahora vamos a calcar y cortar. Ya, entonces, acá si se fijan, cuando calco, lo hice sobre una superficie para no manchar. Aquí le sigo dando una forma un poco más cuadradita, porque la parte de arriba, aquí está el pétalo por la mitad, ¿cierto? Se las voy a mostrar acá. Aquí tenemos un gorrito, ¿ya? Que tiene 6 pétalos. Es más complejo de coser, ¿ya? Fíjense que aunque sea industrial, esto complica un poco, entonces lo vamos a simplificar y nuestro gorrito va a ser de 4 pétalos, ¿ya? Esto yo le digo pétalos. Si se fijan, la punta de acá tiene que ser un poco cuadrada y después dar la forma. Por eso me preocupo acá que quede un poco cuadrada, sobre todo que al coser pierde un poco esa forma. Si la cortamos muy en punta, nos va a quedar puntiaguda, no va a ser la forma redondeada que queremos arriba en la cima de la cabeza. ¿Ya? Es por eso que se corrige en el molde primero y luego lo corregimos cuando calcamos. Así quedaría nuestro molde, ¿ya? Entonces, estas flechitas son para indicar que es la posición en que vamos a trabajar con los moldes. Y a veces cuando es de ropa es para marcar el hilo de la tela, ¿ya? Aquí tenemos la visera, considerando el ancho de costura que ya lo consideramos, el cruce sería ese. Y acá son los 4 pétalos de arriba, entonces. Si este pétalo iría ahí, se fijan que estoy considerando el ancho de costura. Acá con el cruce
llegaría ahí, me alcanzaría justo el contorno que necesito, ¿ya? Y la parte de abajo, este ancho lo hicimos porque fue la manera fácil de construir el molde. Si más adelante, cuando hagamos otros, podemos ir adaptando esto, y en esta zona podemos afinarlo si lo queremos hacer más pequeñito, ¿ya? Esta es la nuca. Espero que se entienda, pero ahí en vivo vamos a explicar bien todos los pasos. Y bien, terminamos.